gracias. Yo soy Oscar Sánchez, coordino Educapaz, que como ustedes saben es una alianza de organizaciones de la sociedad civil y universidades para la construcción de la paz desde la educación en Colombia. Y es un enorme placer estar aquí. Yo quiero expresarle al doctor Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una enorme alegría tener la oportunidad de tenerlo con este grupo de jóvenes y de docentes que hoy están acompañando esta actividad. También a los demás magistrados de la JEP que están presentes, a la personal de la Secretaría General, de la Dirección de Desarrollo Institucional, a la doctora Amanda Granados, que ha tenido la iniciativa de liderar este proceso entre la JEP y Educapaz. Yo quisiera decir solo una cosa, y es que las personas que están aquí, doctor Cifuentes, son nuestra esperanza. Son nuestra esperanza porque le quiero contar que mucha gente quería vincularse a estas conversaciones, a sabiendo de que estaba usted en este conversatorio. Nosotros lo limitamos a unos pocos colegios que tienen un trabajo interesante en estos temas de comprender el conflicto armado desde la escuela. Pero así como hoy nos acompañan 30 colegios del país, ya preparados para participar de estas conversaciones, hay unos cuantos centenares, y nuestra ilusión es que en el curso de los próximos años logremos que sean miles. Y son nuestra esperanza porque se ha dicho que llevar la comprensión del conflicto armado a las escuelas es manipular. Y quienes han dicho eso no han escuchado a estas personas. Estas personas, estos jóvenes y estos docentes tienen una capacidad de pensamiento crítico profundo sobre las heridas que el conflicto armado ha dejado en esta sociedad y cómo esta generación que ellos representan tienen que sanar esas heridas y sanarlas con pensamiento crítico, con una mirada ética profunda, comprendiendo lo que sucedió, comprendiendo las causas de lo que sucedió, siendo capaces de estudiarlo con mucho rigor, de investigarlo además en sus comunidades, en sus realidades, en sus familias y en el país, y han hecho cosas maravillosas. Entonces yo no quiero tomar tiempo, yo quisiera que además de escucharlo a usted, ellos tuvieran la oportunidad de expresarle cómo ha sido su experiencia de acercarse al conflicto armado y también a la ética restaurativa para la solución de conflictos en sus propias escuelas. Yo creo que los macrocasos que la JEP está juzgando en este momento tienen que ser el ejemplo de cómo se puede reconciliar una sociedad, y en los colegios eso se puede comprender perfectamente. Y a mí me genera gran esperanza cuando tengo estas reuniones porque sabemos la capacidad crítica que tienen las personas que están acá. En los próximos años, en el convenio que tenemos, nosotros esperamos poder llevar esto a muchos más colegios, pero yo quiero pues sobre todo agradecer al equipo de Educapaz, a Juana, a Esther y a las personas que han adelantado esta labor, que la están adelantando con la JEP y que la han adelantado con otras entidades del sistema integral, por ese trabajo tan maravilloso que están haciendo en tantos y tantos colegios del país. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes han hecho propicia esta reunión, esta conversación, Educando por la Paz. Buenas tardes a los directores de las escuelas normales, de los colegios, a los profesores, a las profesoras, a todos los jóvenes estudiantes. De verdad, para la Jurisdicción Especial para la Paz es muy importante este primer contacto real que estamos haciendo con los jóvenes de Colombia. Yo quiero felicitar esta iniciativa que viene desde hace ya varios años de vincular a los jóvenes con los valores superiores que emanan de la Constitución política, valores como la paz, la libertad, la dignidad humana, con los derechos económicos, sociales, culturales, con los derechos de libertad como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, los derechos de los ancianos, los derechos de los niños, los derechos de una nación verde, abierta precisamente a la protección del medio ambiente en uno de los países, de los territorios con mayor biodiversidad en el mundo. Un país igualmente multiétnico, conformado por personas de muchas razas, de muchas visiones, abierto y pluralista, y que ahora, a través de los colegios y de las escuelas, y gracias precisamente a este trabajo conjunto, vamos nosotros en las próximas jornadas y durante muchos años a trabajar
de una manera íntima, Jurisdicción Especial para la Paz, que busca verdad, justicia y reparación, e igualmente unidos con los jóvenes de Colombia. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Somos conscientes, ya lo dijo Óscar Sánchez, de la importancia de estos diálogos y la importancia de que las escuelas se vinculen a este proceso, no solo como sociedad civil, sino como integrantes de los procesos sociales que mueven y transforman la sociedad. La primera pregunta para el doctor Cifuentes es, ¿qué es la justicia transicional y por qué es importante para el país? Me pregunta sobre qué es la justicia transicional y por qué es importante para el país. Realmente, en relación con el conflicto armado interno del país, es importante ponerle fin. En otras palabras, nosotros los colombianos no podríamos continuar agrediéndonos unos a otros. Hay que ponerle fin. Ese fin que se le puso fue un acuerdo de paz. El acuerdo de paz significó, en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP-FARC, la entrega de las armas, la desmovilización de esa organización armada como tal. Pero eso no sería suficiente, porque en el conflicto armado interno también se cometieron muchísimos delitos y delitos graves. Delitos que se cometieron por parte de esos miembros de las FARC, como por ejemplo homicidios, desplazamientos, secuestros, masacres, toma de rehenes, etc. También quienes efectivamente confrontaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la fuerza pública, en algunos casos también cometió delitos, incurrió en excesos. Y también otras personas que no eran los combatientes directos, terceras personas, también cometieron directa o indirectamente otros delitos y participaron de esa manera en el conflicto. Entonces, la decisión del gobierno y de las FARC de ponerle fin al conflicto, de firmar un acuerdo de paz, implicaba también responder por esos delitos que se habían cometido. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos delitos? ¿Los perdonamos? ¿Los amnistiamos? ¿Los indultamos? ¿Cerramos los ojos frente a ese pasado de delitos cometidos que han dejado más de 9 millones de víctimas en el país? ¿O tenemos que también investigarlos, juzgarlos y sancionarlos? Entonces la respuesta fue, no es posible poder normalizar una situación de paz en un país que ha sufrido un conflicto interno tan severo, simplemente apelando a una amnistía, a un indulto generalizado. De ninguna manera. Los más graves delitos, los delitos más graves, los que más han afectado a la población, deben necesariamente ser investigados, juzgados y sancionados. Y para esos efectos, entonces, no se puede, fue el acuerdo, y eso se reflejó también en la Constitución, ponerle término a este conflicto sin que se imparta justicia. Ahora, esa justicia que se va a impartir debe buscar, ante todo, la verdad y la reparación de las víctimas. Y debe ser una justicia en la cual las víctimas tengan mucho que decir. Las víctimas cuenten cuáles fueron los hechos que las victimizaron, sean realmente el centro de ese gran proceso judicial que habría que abrir para impartir justicia, o sea, para castigar a los máximos responsables, pero igualmente permitir que se supiera la verdad de todos esos delitos, los más graves, y que igualmente en todo ese trámite participara de una manera protagónica las víctimas. Para esos efectos, teníamos que llegar a una justicia
que no solamente pensara en impartir sanciones que fueran privativas de la libertad como cárcel, sino también sanciones que fueran restaurativas, sanciones que aparejaran, que estuvieran acompañadas de gestos de reconciliación, de arrepentimiento, de que efectivamente las víctimas pudieran efectivamente ver realizadas algunas de las manifestaciones más graves que las estuvieran a ellas afectando, y por consiguiente se consideró importante determinar que esa justicia debía ser también restaurativa, que los responsables trabajaran para las víctimas, para las comunidades que afectaron, realizando trabajos, obras públicas, actividades de contenido reparador. Pues muy bien, esa justicia que tenía que tener un carácter retributivo, que tenía que efectivamente servir para hacer un reproche, para expresarle a los responsables que lo que ellos habían hecho efectivamente tenía el carácter de crímenes muy graves, que esas personas responsables tenían que responder con reparaciones frente a las comunidades y a los individuos que fueron efectivamente afectados. Era necesario que lo hiciera una justicia nueva, que es la justicia de la JEP, que es una justicia llamada transicional, porque no es la clásica justicia que se imparte en los diferentes países o que se ha impartido en Colombia. Es una justicia que tiene esas características, que a la vez que impone sanciones que pueden ser retributivas, como por ejemplo penas de cárcel hasta de 20 años a los responsables, pueda, si hay verdad, si hay reconocimiento total de los hechos y si igualmente participa la comunidad de las víctimas, se puedan llegar a otras sanciones que también restringen la libertad, pero tienen un enorme componente de restauración. De modo que por eso se llega a una justicia que se llama justicia transicional, para distinguirla de la justicia ordinaria. Es una forma de terminar un conflicto, pero no en términos de impunidad, sino en términos de verdad, de justicia y de reparación, a través de unos mecanismos que no son los ordinarios, porque al igual que estos también pueden incorporar e introducir mecanismos sancionatorios como penas de cárcel o de prisión para los máximos responsables hasta de 20 años, permite que si existen los presupuestos y las garantías y la seguridad de que efectivamente va a haber un aporte exhaustivo, total a la verdad, si las víctimas aceptan también determinadas formas de reparación, podamos llegar a una justicia que es la justicia restaurativa. De esa manera podemos pasar de un periodo de conflicto, de enfrentamiento entre colombianos, a un periodo de paz en el cual tenemos que, por la vía de la justicia, responder frente a esas graves infracciones que se cometieron desde el conflicto. Tengo que aclararles que para poder llegar a una paz efectiva no es suficiente que se dicten sentencias, ya sean retributivas, o sea, que aparejan sanciones hasta de 20 años de cárcel, o sanciones propias, que son las sanciones restaurativas, sino que también es necesario que los próximos 3 gobiernos que siguieron al acuerdo de paz puedan introducir reformas, puedan adoptar nuevas políticas públicas que efectivamente tomen en consideración cuáles fueron las causas reales del conflicto y por consiguiente atiendan las necesidades y los reclamos, sobre todo de aquellas poblaciones que fueron más victimizadas en el conflicto, en aquellas zonas donde la violencia fue muy aguda. Y en esos eventos tendrán entonces que en Colombia introducirse cambios muy importantes en lo que tiene que ver con las siguientes cosas: apertura política, o sea, participación política abierta de grupos que no han participado en la vida política del país; reforma rural integral para precisamente cerrar la brecha entre el campo y las ciudades; permitir que los campesinos tengan tierra, que los campesinos pobres, los campesinos que han sido victimizados en el conflicto puedan efectivamente tener un medio de vida decente; derechos económicos, culturales, sociales, derecho a la educación, a la salud, al agua potable, a las vías públicas, a una infraestructura mínima. Todos esos son cambios
importantes precisamente para que no volvamos nosotros a repetir ciclos de violencia. Por ende, la justicia transicional no solamente es uno de los, no es únicamente el componente único para resolver este problema de conflicto en Colombia, sino es uno muy importante, principalísimo. Hay que sancionar a los máximos responsables y hay que buscar ante todo una justicia restaurativa en lo posible. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de medidas y de políticas que tienen que adoptarse para que estos hechos no se repitan hacia el futuro. Y todo este proceso requiere naturalmente participación ciudadana, participación de las familias, participación también de los jóvenes de Colombia, porque los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz son abiertos, a diferencia precisamente de la justicia ordinaria. En estos procesos de justicia transicional, y esta es una característica muy propia de la justicia transicional, las víctimas participan activamente y por ende, a través de esa participación de las víctimas, pueden también participar ustedes también como niños y niñas que fueron directa o indirectamente afectados por el conflicto. Esa es una primera pregunta que ustedes han hecho. He señalado por qué es importante para el país. Nosotros no podemos efectivamente olvidar el pasado. Nosotros tenemos que ponerle fin a la repetición del conflicto. Para hacerlo es importante la verdad, la justicia y la reparación que se da a través de esta justicia transicional y particularmente de los mecanismos de reparación, los mecanismos de solución de estos conflictos por la vía precisamente de un aporte a la verdad que hacen los responsables de estos delitos ante las víctimas que sufrieron en carne propia, en sus propios territorios y en diferentes regiones del país, los efectos de estas conductas antijurídicas que son los crímenes que investiga, juzga y sanciona la jurisdicción. ¿Cuáles han sido las afectaciones de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado que hasta este momento la JEP ha logrado identificar? ¿Y cuál es el papel de la JEP en, digamos, en el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes? Bien, muy bien. Pues nos queda poco tiempo para que lo sepan. Bueno, muy bien. Lo respondo muy rápidamente. Un conflicto armado interno como el de Colombia fue un conflicto en el cual se cometieron atrocidades. Esas atrocidades las llamamos nosotros crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Y esos delitos afectaron a más de 9 millones de colombianos y por consiguiente a miles de víctimas. Las familias desplazadas son familias compuestas básicamente por niños y niñas, de modo que el desplazamiento afectó a familias, a niños y a niñas de Colombia. Igualmente se cometieron muchísimas masacres y asesinatos. También muchos niños y niñas fueron asesinados. También fueron asesinados padres y madres de niños y de niñas. Comunidades étnicas afrodescendientes fueron afectadas. Allí tenemos nosotros muchos niños y niñas que sufrieron estos impactos. Muchos niños y niñas fueron objeto de reclutamiento. Este es un delito que se investiga por parte de la jurisdicción y se tiene que naturalmente sancionar. Los niños y niñas no pueden de ninguna manera ser utilizados, reclutados, y por consiguiente reclutamiento de niños y niñas que, de acuerdo con cifras de la jurisdicción, puede llegar a más de 2 millones de niños y niñas como víctimas y adolescentes, y que inclusive muchos señalan que puede ser hasta de 5 millones, fue uno de los grandes crímenes que se han cometido durante el conflicto. Y precisamente la jurisdicción tiene abierto un macrocaso donde se investiga y se juzga y se va a sancionar a los grandes responsables de este delito de reclutamiento de niños y niñas y adolescentes. Delitos que además se cometen cuando son forzados a ingresar a las filas o cuando se establecen mecanismos en virtud de los cuales ellos ya están en las filas, y esto no puede ocurrir porque niños y niñas y adolescentes no pueden de ninguna manera participar en un conflicto y al mismo tiempo ser miembros e integrar estas organizaciones que están
que están comprometidas en un conflicto de esta naturaleza. Ahora, dentro de estas organizaciones, igualmente ellos fueron objeto de muchos crímenes, de torturas, asesinatos, fusilamientos, maltrato, y se violaron todos sus derechos: el derecho a ser niño, a ser niña, el derecho a ser educado, el derecho a estar con sus propias familias. Ahora, estos crímenes van a ser objeto, repito, de investigación y de sanción, y es muy importante que los niños y niñas y adolescentes en Colombia participen activamente, precisamente como víctimas en este macroproceso de reclutamiento que se ha abierto por parte de la jurisdicción. De esa manera, entonces, también las sanciones que se van a imponer son sanciones que deben ser consultadas con los niños y las niñas, y particularmente con las víctimas en estos casos de reclutamiento. De suerte que este proceso abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz de asegurar verdad, justicia y reparación tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en Colombia, las víctimas que sufrieron efectivamente en carne propia estas atrocidades, pero igualmente todos los niños y niñas de Colombia tienen que acompañarlas en una actuación ante la jurisdicción. Esto pone de presente la trascendencia, la importancia de la jurisdicción, la importancia de la verdad, la justicia y la reparación. Y como les decía a ustedes, nosotros no podemos cerrar el capítulo de este conflicto armado interno tan sangriento en Colombia sin saber toda la verdad y sin buscar la reparación de los niños y niñas como víctimas del conflicto. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir en el futuro, e igualmente para asegurar en lo posible la reparación a estas víctimas. Son niños que hoy pueden tener 20, 25, 30 años. Pero son niños y niñas y adolescentes respecto a los cuales se truncó su destino de una manera violenta. Se le perdieron la oportunidad de gozar de todos sus derechos, de no estar con las familias, de estar en el colegio, de educarse, de decidir por sí mismos. Estos niños y niñas y adolescentes tienen ideas propias que deben ser respetadas por los actores del conflicto, y no fueron respetadas, fueron aprendidos, fueron tomados por la fuerza o por las propias circunstancias. De este modo, creo que se ha podido responder la pregunta en el sentido de que todas las atrocidades del conflicto, pues obviamente han lastimado profundamente a estas generaciones de niños, niñas y adolescentes, y han afectado de una manera rotunda y muy grave el destino de niños y niñas que fueron atrapados por el conflicto y fueron victimizados en el conflicto. Y por eso, para superar este capítulo de conflicto, es imprescindible que la jurisdicción, efectivamente, como lo está haciendo, investigue, juzgue y sancione estos graves crímenes cometidos contra la niñez y la adolescencia colombianas. Recapitulando un poco, entonces, podemos decir que la JEP está llamando a niños y niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía a sumarse a este proceso de participación, a que los invita el proceso de paz, pero el proceso de justicia transicional, que tiene dos enfoques claramente, como lo señaló el doctor Cifuentes: un enfoque más pensado desde lo transicional para el logro de la paz, y un enfoque restaurativo. La justicia transicional que imparte la JEP claramente tiene un contenido retributivo, en el sentido de que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que se hayan cometido, como los que hemos mencionado, o sea, los que incurren en estas graves atrocidades, después de un procedimiento penal, y si se demuestra que son responsables, culpables, se les puede imponer una pena de prisión hasta de 20 años. Ahora, si en cambio, antes de este procedimiento, estas personas reconocen toda la verdad, asumen responsabilidad frente a las víctimas, ellas podrían recibir
unas sanciones llamadas propias, que son las sanciones restaurativas. Durante 8 años, si son máximos responsables, solamente pueden ejercer su libertad de locomoción en una zona muy restringida y durante ese tiempo, 8 años, tienen que reparar a las víctimas a través de tareas, actividades de contenido reparador, como por ejemplo, desminado humanitario u otras actividades que se consulten debidamente con las víctimas. En ese sentido, esta justicia, tanto en el componente retributivo que ya he mencionado, como en este restaurativo, busca precisamente, gracias a la participación muy activa de las víctimas, a la tarea del juez de la JEP, que debe ser la de constructor de un diálogo entre víctimas y los responsables de estos delitos, llegar a una situación en la cual se pueda dar verdad, justicia y reparación. Y por consiguiente, se trata de una justicia que no es vengativa, pero sí es una justicia que hace un reproche y un reproche fuerte, porque finalmente, así se impongan sanciones hasta de 20 años de prisión o sanciones propias que restringen la libertad, pero le dan un margen al que reconoce toda su responsabilidad y asume la verdad de una manera integral para que se reconcilie con las víctimas, para que pueda socializarse, para que ingrese activamente como miembro de la comunidad. En todos estos casos hay un reproche. Efectivamente, la JEP le está transmitiendo a través de estas sanciones o propias o retributivas el mensaje claro de que se cometió una atrocidad y que no puede volverse a repetir esa atrocidad, pero le da una oportunidad a este responsable de esos hechos a que se reconcilie con la sociedad y consigo mismo, y también una posibilidad a las víctimas de sentir que han sido debidamente reparadas a través de una verdad total y a través de las actividades de contenido reparador que tiene que realizar precisamente esta persona que cometió esas atrocidades. En ese sentido, tenemos que nosotros decirle a la sociedad colombiana que tiene que abrir su mente, abrir su alma y permitir la reconciliación. Que solamente de esa manera vamos efectivamente a sanar la sociedad. Vamos a vivir juntos hacia el futuro. Vivimos, estamos en la misma barca. La JEP en diferentes macrocasos efectivamente tiene que investigar, juzgar y sancionar también crímenes que cometieron los actores armados, las FARC o la fuerza pública o terceros, contra líderes sociales y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Efectivamente, el derecho internacional humanitario que se aplica en Colombia, también en los conflictos armados internos como el nuestro, prohíbe que defensores de derechos humanos, personas que no participan en las hostilidades, hayan podido ser asesinados precisamente por los integrantes, ya sea de las FARC o de la fuerza pública o de terceros. De modo que esto está cubierto, le quiero decir a Andrés, por macrocasos actuales y también por macrocasos futuros. Pero la competencia de la jurisdicción se restringe a los delitos que se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016. Los asesinatos y homicidios de líderes y lideresas de derechos humanos, defensores de derechos humanos, que se cometen después del 1 de diciembre de 2016, deben ser severamente investigados y sancionados por la justicia ordinaria. No es competencia de la jurisdicción. No obstante esto, como presidente de la jurisdicción y también el padre de Ru como presidente de la Comisión de la Verdad y también Luz Marina Monzón como presidente de la Unidad de Búsqueda, recientemente hemos señalado que está afectando el proceso de paz y también el funcionamiento y la actuación de estos 3 componentes del Sistema Integrado de Verdad, Justicia y Reparación, los asesinatos de excombatientes de las FARC que entregaron las armas, se han reconciliado con el país, e igualmente defensores de derechos humanos que han sido vilmente asesinados. Lamentablemente, estamos llegando a una cifra de cerca de 1000 defensores de derechos humanos asesinados después
de que se acordó la paz en Colombia en los últimos 4 años. Eso no es posible. Por eso es muy importante que desde los colegios, desde las aulas escolares, se tenga conciencia de la importancia de garantizar la vida a todos los colombianos, que estos líderes, estos defensores de derechos humanos, son realmente personas que trabajan por la comunidad y por la paz, y por consiguiente tenemos que rodearlos y exigir que se respete su vida. La Jurisdicción Especial para la Paz no tuvo ninguna responsabilidad por un acto cometido por Márquez y por Santrich. Ellos efectivamente abandonaron el proceso de paz, abandonaron el territorio nacional, abandonaron a sus antiguos compañeros, ellos traicionaron el acuerdo de paz y por consiguiente han sido considerados por la JEP como desertores y fueron expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una condición para que se aplique esta justicia transicional es precisamente que los exmiembros de las FARC, al dejar las armas, no vuelvan a las armas. Ese es un deber de un grupo armado que hace la paz. Entrega las armas, no puede otra vez después volver a las armas. Y por consiguiente, en el caso de Santrich, en el caso de Márquez, ellos incumplieron su promesa de paz, su sometimiento a la jurisdicción, porque ellos debían estar sometidos a la jurisdicción, aportar verdad y aportar con su reparación la solución al conflicto armado interno y sobre todo frente a las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz tan pronto conoció que ellos habían desertado y vuelto a las armas, los expulsó. Por consiguiente, la JEP no es responsable de un acto individual de transgresión, de incumplimiento del acuerdo de paz que fue efectivamente protagonizado por estas dos personas. En cambio, la gran mayoría de los excombatientes de las FARC siguen sometidos a la jurisdicción, aportan verdad y para ellos, naturalmente, habrá justicia. Y estamos seguros que podrán ser objeto de la reconciliación siempre y cuando que esa reparación sea aceptada por las víctimas y que este proceso efectivamente cumpla con todas las normas establecidas en la Constitución y en el propio acuerdo de paz. Ahora, los delitos que comete después del 1 de diciembre de 2016 cualquier individuo ya deben ser objeto de investigación y sanción por la justicia ordinaria. De modo que Santrich y Márquez deben responder ante la justicia ordinaria por los delitos que cometen a partir del 1 de diciembre de 2016 y por todos los delitos que cometieron antes, porque la Jurisdicción Especial para la Paz ya ha perdido competencia. El único competente es la justicia ordinaria. Todos los delitos cometidos en el conflicto armado interno por estas dos personas y por los desertores debe ser investigado por la Fiscalía y sancionado por los jueces ordinarios. La Jurisdicción Especial para la Paz está integrada por varios magistrados y magistradas. Y entre ellos hay algunos de comunidades étnicas y afrodescendientes. Y por consiguiente, y mujeres y hombres, la mayoría son mujeres. Es realmente en Colombia la primera vez en la que un tribunal, una jurisdicción es multiétnica y multicultural. Eso de una parte. Lo segundo, el acuerdo de paz y la forma como el acuerdo de paz igualmente se incorporó en las normas constitucionales ha señalado que esta justicia debe tomar en consideración también un enfoque de género, un enfoque étnico y un enfoque cultural. Y también debe tomar en consideración que el impacto, el daño causado por estos crímenes afectó particularmente y de una manera diferenciada, tuvo un mayor impacto en comunidades étnicas afrodescendientes. O sea, que esta cultura, que esta jurisdicción tiene que tomar en consideración la forma como las comunidades
fueron efectivamente afectadas por estas atrocidades y al mismo tiempo cómo deben ser debidamente reparadas, tomando en consideración la participación muy activa de estas víctimas étnicas en todos los procedimientos. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene que tener una gran interacción con las jurisdicciones étnicas y por consiguiente debe igualmente participar de principios comunes. Las justicias étnicas en Colombia han sido justicias que han sido más dialógicas y que han buscado reparaciones y han buscado sanar las brechas y las divisiones internas en sus propias comunidades. Y precisamente ese saber de las comunidades indígenas, afrodescendientes, esa forma de entender en qué consiste una grave transgresión, cómo esa grave transgresión afecta el tejido comunitario y cómo debe sanarse el tejido comunitario, es también un derecho muy importante que toma en consideración la jurisdicción. O sea, esa forma de entender el derecho, de aplicar el derecho, las sanciones y de entender que el derecho es una forma de vida y que estos crímenes afectan formas de vida, nos lleva también a tomar en consideración esa sabiduría tradicional judicial de nuestras comunidades en la JEP. Una característica de la JEP es aplicar la justicia transicional. Efectivamente, es claro que en este momento todavía vivimos un conflicto y por consiguiente es una justicia transicional que se aplica en un momento y en un espacio y en una temporalidad de conflicto. De modo que la pregunta es supremamente interesante. La idea es que no se repitan estas atrocidades. Por eso la justicia transicional tiene una visión prospectiva, o sea, mira al pasado, como les decía, para recuperarlo en los términos del presente, para entender, para profundizar en las graves heridas recibidas por los individuos y por las comunidades, pero pensando en que no se repita hacia el futuro. Para esos efectos, de acuerdo con las normas que se aplican en la JEP, los jueces y las jueces de la JEP tienen que establecer cuál era la situación del individuo y de la comunidad antes de que se cometiera la atrocidad, el crimen. ¿Cuál es la situación actual y cuál debe ser la situación en el futuro para que no se pueda volver a cometer? De tal manera que nosotros incorporamos eso que llamamos justicia prospectiva. La justicia prospectiva toma en consideración que el conflicto, las atrocidades tienen que terminar, pero solamente terminan cuando exista verdad, justicia y reparación. Efectivamente, en este momento enfrentamos condiciones adversas, porque todavía tenemos en Colombia manifestaciones de violencia, ya sea por parte de ese grupo armado que se llama Ejército de Liberación Nacional, que todavía no se ha incorporado a un proceso de paz, por parte de organizaciones criminales que están afectando poblaciones vulnerables en muchas zonas donde además siempre se ha vivido la violencia. En ese orden de ideas es muy difícil para la jurisdicción porque nosotros no manejamos la coerción, nosotros somos una expresión de justicia, simplemente ponerle en este momento fin a esa conflictividad. Es una tarea del gobierno nacional, es una tarea de los gobiernos departamentales y municipales, efectivamente monopolizar legítimamente el uso de la fuerza, llevar a esas zonas el Estado social de derecho para poder garantizar que se pueda investigar, se pueda juzgar, se pueda sancionar, se pueda aportar a la verdad en estos momentos sin temor, se pueda efectivamente buscar la reconciliación sin temor. Vamos nosotros a poner en marcha muy próximamente lo que llamamos las sanciones propias, o sea, esos trabajos, esas actividades de contenido reparador que tienen que asumir los responsables de estos crímenes frente a las comunidades y los individuos afectados. En ese orden de ideas, creemos que eso va a permitir también la pacificación, pero estamos nosotros denunciando ante el Estado Nacional que se están presentando graves violaciones a los derechos humanos contra
los excombatientes de las FARC, defensores de derechos humanos, y que eso pueda afectar los procedimientos propios de esta jurisdicción, porque nosotros tenemos que asegurar la vida de los comparecientes, la vida de las víctimas, la vida de los testigos, la seguridad inclusive de los comparecientes que confiesan integralmente los crímenes cometidos. En ese orden de ideas, tenemos que buscar de manera inmediata que el Estado Nacional, el gobierno nacional, asuma una política de seguridad humana. Nosotros creemos que una vez que se dictan las sanciones, vamos naturalmente a generar un proceso de pacificación en el país, de sanación de heridas. También creemos que durante el procedimiento, el solo hecho de que los responsables digan la verdad y que nosotros vayamos estableciendo mecanismos de reparación temprana, también va a ser una forma de pacificar al país. Pero eso no es suficiente. Vivimos lamentablemente todavía en un entorno de conflicto y de mucha violencia. Y tenemos que determinar claramente que es un deber de las autoridades hacer uso del monopolio legítimo de la fuerza y de los instrumentos del Estado Social de Derecho para estabilizar la paz, sobre todo en aquellos territorios que han sido más golpeados por la violencia. Solamente de esa manera puede la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión de la Verdad de la jurisdicción, poder inclusive desarrollar sus propias competencias. ¿Son entonces los beneficios para los victimarios, los beneficios que reciben los victimarios son los únicos en estos procesos en el proceso de la JEP? Ese es como un comentario que hay, ¿no? El otro tiene que ver con que las escuelas pues claramente son importantes, pero que el compromiso del gobierno para el cumplimiento del acuerdo de paz también o es más importante. Y lo que, digamos, genera las angustias que pueden generar o la preocupación que pueda generar el hecho de que el gobierno, de alguna manera, el gobierno que tenemos actualmente, de alguna manera, no esté comprometido con el cumplimiento a cabalidad del acuerdo de paz. Entonces, me gustaría saber si usted tiene algunas reacciones puntuales sobre estos puntos que han salido en el chat. Las personas que comparecen ante la JEP, como son los exmiembros de las FARC o fuerza pública comprometida en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, o los terceros, reciben algunos beneficios, por ejemplo, amnistía, indultos por algunos delitos que no son tan graves, los miembros de las FARC, libertad condicionada en algunos casos, etcétera. O sea, hay una serie de beneficios, pero esos beneficios obligan a estas personas a estar sujetas a lo que se denomina régimen de condicionalidad. O sea, si ellas no se comprometen a decir la verdad y a reparar a las víctimas, esos beneficios pueden ser retirados. Y de todas maneras, los beneficios no quiere decir que no se van a imponer condenas. De todas maneras, se van a imponer condenas, o sea, sanciones a los máximos responsables por las atrocidades que se cometen en el conflicto armado interno. De otro lado, si bien estamos nosotros advirtiendo condiciones en este momento adversas al desenvolvimiento normal de las competencias de la propia jurisdicción, pese a esas dificultades estamos administrando justicia. O sea, debemos darle también un parte de tranquilidad a las víctimas, de que la jurisdicción sigue actuando, sigue investigando, sigue juzgando, sigue reuniendo información, está recibiendo versiones por parte de los comparecientes. Ahora, hacia el futuro, naturalmente, esperamos que el gobierno nacional y los gobiernos locales tomen muy en serio sus responsabilidades, porque son órganos del Estado. O sea, no puede de ninguna manera un gobierno cruzarse de brazos cuando en una zona del país lo que prima no es la ley del Estado, sino la ley de las mafias, de los grupos organizados de poder, y son estos los que pueden matar a los excombatientes de las FARC, asesinar a los líderes comunitarios, y eso no es posible. O sea, le corresponde al Estado, como les digo, monopolizar el uso legítimo de la fuerza y llevar el Estado social de derecho, o sea, educación, salud, agua potable, vías, a todas esas zonas abandonadas
del país. O sea, nosotros tenemos que buscar que esta generación de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes viva en un territorio sometido a una sola ley, a una sola constitución, a la del Estado, y donde se respeten cabalmente los derechos humanos. Para esos efectos, le corresponde al Estado colombiano desde ahora asegurar condiciones de vida decente, pacífica y segura en todo el territorio nacional. Doctor Cifuentes, pero específicamente, ¿qué le diría usted a la gente que dice que en este proceso los victimarios reciben más beneficios que las víctimas? Si se supone que la JEP y que en general el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues está centrado en las víctimas. O sea que eso no es cierto, porque los responsables de los delitos tienen que recibir sanciones. O sea, esta justicia es la justicia a través de la cual el Estado investiga y juzga y sanciona a los máximos responsables, de suerte que ellos, una vez que nosotros culminemos los macrocasos, van a ser objeto de imputaciones que eventualmente van a dar lugar a condenas. Ellos serán sancionados o con sanciones hasta de 20 años de prisión si no dicen la verdad y no asumen plena responsabilidad y reparan a las víctimas, o si asumen responsabilidad y dicen toda la verdad, serán objeto de sanciones propias. En consecuencia, con la participación protagónica de las víctimas se va a lograr esto. Y también a través de las sanciones propias se va a lograr por lo menos reparar parcialmente los daños sufridos por las víctimas. Y en ese sentido, también tiene que concurrir el Estado nacional, departamental y municipal con proyectos de construcción de vías, de desminado, de creación, de construcción de hospitales, de sistemas de salud, de sistemas escolares, donde estos responsables de los crímenes tienen que trabajar, tienen que articular sus esfuerzos conjuntamente con los gobiernos locales, nacionales y municipales para poder efectivamente satisfacer también necesidades y exigencias de las víctimas. Esto es muy importante. Esta justicia restaurativa no es justicia restaurativa si no participan activamente las víctimas. Y las sanciones que se imponen son sanciones que se consultan con las víctimas. De modo que no podemos hablar solamente de beneficios, sino por el contrario, los responsables van a recibir sanciones y las víctimas tienen que recibir reparación y verdad. ¿Qué pasa con una persona que reconoce haber cometido un crimen tan grave como un acto de violencia sexual contra un niño o niña? Y por otro lado, esta pregunta inspiradora de ¿usted cómo le explicaría la JEP a un niño o una niña? Sí, preguntas de verdad muy importantes y tendremos ocasión también en los próximos diálogos de responderlas y de profundizarlas. Ahora, tendría que decir lo siguiente, precisamente aquí se ha hecho una síntesis, y es que como se trata de miles de delitos los que se cometieron en el conflicto armado interno, es imposible que esta jurisdicción que es muy temporal pueda juzgar, investigar y sancionar cada uno de esos casos, de esos hechos. Y por eso es que se acude a esta técnica de agrupar. Realmente lo que investiga y sanciona la jurisdicción es la macrocriminalidad, o sea, los delitos de sistema. Esos delitos de sistema pueden tener unos enfoques territoriales, por ejemplo, los grandes crímenes cometidos en Urabá, en el Cauca, en determinadas zonas o frente a ciertas comunidades, o pueden ser temáticos, como por ejemplo los secuestros. Entonces se agrupan en macrocasos. Repito, son delitos de sistema. Se busca determinar cuáles fueron los patrones, los contextos, cuál fue el modus operandi de estos delitos, cuáles fueron las políticas criminales detrás de todos esos hechos punibles individualmente considerados y por consiguiente quiénes son los máximos responsables para de esa manera imponer sanciones.
De modo que realmente no es hecho por hecho, sino más bien los delitos considerados como delitos de sistema, generados por aparatos y estructuras de poder y buscando determinar los máximos responsables. De modo que la JEP no va a poder juzgar cada uno de los delitos. Lo que hace la JEP, repito, es un agrupamiento, si se quiere, y buscar, digamos, en bloque cuáles son esas políticas y esas prácticas que llevaron a cometer miles de delitos. Por eso lo primero que hace la JEP muchas veces es dimensionar una manifestación delictiva de sistema para buscar detrás de eso cuál fue el contexto, los patrones de criminalidad y los grandes responsables de esos patrones de criminalidad. Eso es lo que normalmente hace y lo que va a hacer la jurisdicción hacia el futuro. Ahora, estos hechos individuales a los cuales ustedes aluden puede efectivamente ejemplificar el patrón. O sea, muchas veces lo que hace la JEP es decir, este es el patrón, esta fue la política, esto fue la forma, el modus operandi de estos delitos del sistema que afectaron miles de colombianos y de colombianas. Y estos son ejemplos individuales donde ese patrón de macrocriminalidad se refleja. Ahora, ¿qué es la JEP? La JEP, para explicarla de una manera mucho más pedagógica y tal vez sencilla, es que nosotros no podemos, que la paz en este país, la paz en Colombia, después de un conflicto armado que ha dejado miles de víctimas de delitos graves, requiere saber quiénes cometieron esas atrocidades, y esas personas deben ser efectivamente juzgadas y sancionadas. Y por consiguiente, nosotros frente a esos hechos no podemos aplicar el olvido, sino la verdad, la justicia y una reparación efectiva. ¿Por qué los 20 años? ¿Qué pasa si después se necesitan más de 20 años para seguir, digamos, que atendiendo, digamos, estos retos que tiene el país? Eso es como, hay varias personas preguntando en ese sentido. Y digamos que otro grupo de preguntas que tienen que ver un poco con, para usted como presidente, ¿cuál es su balance de cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes han enfrentado y cuál considera usted que han sido como un poco esas victorias tempranas o esos logros que han tenido? ¿Por qué de pronto algunas zonas del país ya están priorizadas como macrocasos y de pronto otras zonas, nos hacen acá la pregunta, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, no aparece como uno de esos macrocasos priorizados? Preguntas de verdad muy interesantes. Los 20 años, pues es una decisión que se adoptó por parte de quienes firmaron el acuerdo de paz y por parte del Congreso que dictó la reforma constitucional que incorpora el acuerdo de paz en esa materia. Es una justicia temporal porque efectivamente es una excepción a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es permanente. En cambio, esta justicia transicional está acotada en el tiempo y en el espacio para los delitos más graves cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Se entendió que durante 20 años era un tiempo suficiente para poder efectivamente investigar, juzgar y sancionar, y que no podíamos nosotros tener más de 20 años porque hay que estabilizar prontamente la paz. O sea, la justicia debe ser una justicia en cierta medida también pronta y efectiva. 20 años ya es un lapso suficiente y un lapso razonable para poder investigar a los máximos responsables y para sancionarlos. Además, porque los insumos de los cuales parte la tarea de la JEP y el trabajo de la JEP son aquellos logros que ya previamente había obtenido la justicia ordinaria, la fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y también los informes de víctimas, los informes que se pueden efectivamente articular en la jurisdicción. O sea, la jurisdicción construye sobre lo construido. No quiere decir que en el pasado no se hayan investigado y sancionado estos delitos, de modo que en un momento dado es importante
para poder efectivamente llevar la paz al país y la reconciliación, que los tiempos de la verdad no sean tiempos que se vuelvan, digamos, tiempos demasiado prolongados, que los tiempos de la reparación no sean tampoco tiempos demasiado prolongados, y parecería inclusive que muchos dirían que 20 años es un tiempo demasiado largo para hacer justicia transicional, pero en vista de que tenemos en Colombia más de 9 millones de víctimas y miles de hechos victimizantes, realmente este es un tiempo verdaderamente acotado. Me parece que puede ser insuficiente, pero entiendo que resulta razonable, repito, porque para estabilizar la paz en el país no podemos tener una justicia transicional que se demore más de 20 años y que nos dé la verdad y que sancione después de 20 o 30 años. De modo que 20 años es un tiempo razonable, un tiempo que debe ser suficiente y un tiempo que además tenemos que dividirlo entre la justicia no adversarial, o sea, aquella justicia en la cual efectivamente se puede llegar con sanciones propias porque hay un aporte efectivo de verdad y hay una reconciliación temprana, de aquellos en los cuales se imponen sanciones hasta de 20 años de prisión después de juicios que son más prolongados. Creemos además que los comparecientes, o sea, los exmiembros de las FARC y de la Fuerza Pública, pues son personas que también tienen también, pues como todas las personas, tienen una vida finita, y por eso es importante mantener la memoria y hacer que esa memoria sea productiva en términos de verdad, de justicia y de reparación. En ese sentido no podemos prolongar esta justicia más allá de 20 años, que repito, es una excepción a la propia justicia ordinaria. Pero esa era una pregunta que se había hecho. La priorización se hace con base en una serie de criterios que adopta una sala de justicia de la jurisdicción, que es la sala de reconocimiento de la verdad. Efectivamente, ella incorporó también las perspectivas regionales en algunos de estos macrocasos. Una vez que se evacúen estos primeros 7, se van a abrir otros casos que también van a tomar en consideración también situaciones regionales y también otros temas que no se han tratado hasta el presente. Creemos que uno de los grandes logros de la jurisdicción es que en un término tan breve de 2 años y medio hayamos prácticamente acumulado mucha información, muchas pruebas y muchas versiones, y que ya a partir de este año hemos comenzado a establecer imputaciones a cargo de exmiembros de las FARC y que próximamente lo haremos en relación con la Fuerza Pública. Yo creo que en estos próximos 2 años vamos a avanzar intensamente en providencias judiciales que van efectivamente a garantizar mucha verdad y también mucha reparación temprana a las víctimas. Esa es nuestra aspiración.